Para mí, Ok, tú eres, o sea, una persona relevante porque pues fuiste a 2 Juegos Olímpicos a dos. y yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de conocer a un atleta olímpico en su vida. Mm. Y más en México, o sea, que en México yo siento que escasean mucho por todas las dificultades que los atletas se enfrentan, pues al momento de desarrollar sus disciplinas, ¿no? Sí, Vemos en México que por lo general o eres muy aferrado a lo que estás haciendo o vienes de una familia que te permite ejercer ese deporte. ajá. Realmente el gobierno entra ya cuando ya te estás destacando, ¿no? O ya, ajá, o ya cuando vas ya Ujú. de retiro. A diferencia de otros países donde pues a los niños los empiezan a como separar o segregar desde que son niños que identifican sus habilidades y Ajá, los empiezan a desarrollar. sí. Por eso ves atletas de high school. Me acuerdo que jugué un periodo corto americano en el TEC y nos llevaron una vez a jugar con los de preparatoria. Hombre, Unos monstruones, no, ¿no? no, no, el gordo más gordo de allá corría más que el corredor de nosotros. Sí, sí, seguro. Era un nivel, así apabullante, Sí, la claro. diferencia. Y pues ahorita en lo que tengo viviendo en Estados Unidos, que pasas por las prepas y ves la infraestructura que tienen, ves lo en serio que se toman los programas deportivos y culturales también. Es un nivel abismal. O sea, en cuanto pues a lo que es alimentación, seguimiento, entrenamiento, los entrenadores también, o sea, no tienen pues a cualquier persona, o sea, tienen gente que se Claro, ha probado, ajá, capacitada. muy, muy capacitada. Algo también, por ejemplo, que platicábamos con Jorge era la cultura alrededor de los eventos deportivos, de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos si haces un evento de fisicoculturismo, tienes los paramédicos, o sea, saben del deporte. Ajá. Porque nos platicaba la esposa, es que si un físico-culturista se desploma, no lo puedes tratar igual una Corredor. persona normal, Ajá, ajá. claro. O sea, porque no sabes cuánto lleva deshidratado, qué diuréticos está tomando, qué tipos pues de fármacos está utilizando. Y también pues, o sea, el paramédico mexicano tiende mucho a dar así el paracetamol y el suerito y ya no. 2 semanas de reposo y listo. Ujú. Y no Sí, manches. y luego bien flaquitos, ¿no? Imagínate que se les desplome un Un tipo de monstruo como ese que 130 me acaban de kilos. enseñar. Sí, ¿Y cuánto pesa? 130. O sea, 130, no. 120, Yo creo que ni las 130. camillas están capacitadas para Exacto, poder una persona de esas. ajá. Entonces yo lo que le digo a Jorge es que el atleta mexicano cuando sobresale no gracias a, pero pese a. Y es algo que pues cuando llega un mexicano a ciertas competencias como los olímpicos, pues es porque trae una muy buena historia Sí, detrás. sí, que acabas de decirlo cuando eres muy aferrado. Ajá. Y que a pesar de todo tienes que luchar y luchas por tus sueños y hay veces que quieres tirar la toalla. O sea, yo había veces que ya, decía yo, ya no quiero estar aquí, ya no. Pasas por momentos de soledad bien fuertes. Ujú, Y uno que es apegado mucho a su familia, sí pega mucho ujú. en el sentido de lo emocional. Y yo le hablaba a mi mamá, le decía, es que ya no quiero. Bueno, me decía mi mamá, pues tú regrésate. La única que está ahí intentando lograr tu sueño eres tú, no, nadie te tiene allá, regrésate. Y entonces ya lloraba un ratillo y decía, no, no me voy a regresar, porque me voy a regresar y me aguanto Ujú. aquí. Y si es porque eres muy aferrado, si de una u otra forma tu familia te enseña a buscar como los medios, o Ajá. ellos buscan los medios, previo a tener el apoyo económico. Ujú. Entonces, pero ahí está, si se te da. Yo me acuerdo yo de Juegos Olímpicos, yo toda mi vida, ¿eh? O sea, si tú me dices, ¿cuándo empezó eso de los Juegos Olímpicos? O sea, desde que yo me acuerde. Ujú. Yo era Juegos Olímpicos, y me sentaba frente al televisor cada 4 años y me chutaba todos los Juegos Olímpicos desde la inauguración Ujú. hasta la clausura. Y yo le decía a mi mamá, yo un día voy a estar ahí, mamá. Oh, me dan ganas de llorar, nomás me acuerdo siempre. ¿A los cuántos años A empezaste los 23 empecé las pesas. y por qué te llamó la atención la halterofilia? O sea, ¿por qué eso y no cualquier otro deporte? No, no, es que no me llamaba la atención. O sea, Ok. haz de cuenta que en la halterofilia yo fui gimnasta. Ujú.
Y fui gimnasta 11 años. Bueno, el deporte siempre ha estado en mi vida, siempre, desde que era muy chiquita. Mi mamá dice que yo era súper vaga y súper inquieta. Entonces siempre me trajo en deporte, ¿no? En karate, en natación, en cosas de manualidades y siempre ocupada en las tardes. Yo me acuerdo, siempre estaba ocupada. Entonces, el que más me gustó fue la gimnasia. Después de la gimnasia, yo representaba a la universidad en la gimnasia artística. Ese año que yo empecé las pesas, que fue en el 2001, gimnasia se suspendió. Entonces yo debía de continuar el deporte para la beca, para poderme costear mis estudios. Entonces, pues un compañero me invitó a hacer pruebas de levantamiento de pesas. Fui, yo en el 2000 había visto a Soraya, que ganó la medalla olímpica, y dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata. Y hice las pruebas con un entrenador cubano que se llama Adolfo, y y ya, oye, coño, cuando empezamos, esto está muy bueno, vamos a empezar. Entonces ya de cuenta que empecé a entrenar, y luego lo fui o sea, fue el estatal, y luego el regional, y luego en el nacional quedé en segundo lugar, y dije, oye, Adolfo, creo que sí. Sí, ¿qué tengo que hacer yo para ir a una competencia internacional? Ay, dejarte de tanta bobería, me decía. Porque yo, haz de cuenta que estudiaba, daba clases de gimnasia, entrenaba tochito, porque también representaba aquí a la facultad, jugaba yo tochito. Y pues yo todo el día me la mantenía ocupada, te digo, estudiaba, iba y daba clases de gimnasia a unas niñas, y luego me quedaba ahí a entrenar en la UAY. Y luego me regresaba acá al campus a entrenar tochito. Y ya, haz de cuenta que las pesas las hacía como a mediodía. De a mediodía iba a mi casa, comía, y luego ya me iba a la Guay. Y ahí, entonces, dejarte tanta bobería, hacer doble sesión, deja el tochito que no te va a dejar nada bueno. Entonces dije, bueno, va. O sea, yo quiero ir a una competencia internacional. Sí. Fui en el 2002, fui llamada a la preselección nacional. Y ya, a partir de ahí. Cuando estabas en gimnasia era como, o sea, ¿tú todavía tenías en mente los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Y pensabas llegar por la gimnasia a una competencia internacional? Yo decía, pues cuando estaba chiquita, ¿no? Decía yo, no, pues voy a ir como gimnasta. Pues claro que no, yo crecía para los lados y crecía para arriba, y decía, no, las gimnastas no son así. Entonces decía yo, después como entrenadora, pues voy a ir como entrenadora. Y a la par decía, pues voy a ahorrar, y si no sea como entrenadora, pues voy a ir como espectadora. Y ya se cuenta que se empezó a dar así como pues las pesas, y empecé a representar el país en el 2002 y ya fue de ahí. ¿Cuál es la edad promedio entre las mujeres que compiten en halterofilia? Como de los 21, 23 a los 30 y 31, 35 más o menos. Sí, es un deporte longevo, no es como la gimnasia que ya a los 21 ya eres Sí, porque me quedé pensando, si ves el equipo, por ejemplo, americano y sobre todo el chino, que traen pues niñas de 12, 13 años. Sí. O sea, ahí sí como que es trampa, pues no les pasa nada a ellas. Claro. Se doblan así completamente. Sí. Entonces, pues no, las pesas sí es un deporte como más longevo. O sea, sí es... Sí, porque tiene mucho que ver con la madurez física de la persona, ¿no? Ajá, como las etapas del desarrollo, pues la fuerza de en sí todavía no está desarrollada a los 15 años, todavía no tienes tu potencial referente a fuerza, resistencia, velocidad. Sí, entonces, claro. Y te cambiaste de disciplina pues por azares del destino, viste que eras buena. ¿Y cuál fue tu primera competencia internacional? Una en El Salvador. Y ahí agarré 3 medallas de bronce. Entonces te dije, o sea, todavía no tenía ni un año entrenando. Y la verdad que ponerme a mí una playera que dijera México fue así fue una sensación de... ¿Cómo te describo? O sea, de logro, de... realización. De que yo puedo hacerlo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, era como ver tu sueño un poquito más cerca. No nada más sueños guajiros de sí, yo voy a ir. Sí, o sea, Juegos Olímpicos
súper lejos, súper inalcanzables. Y por un camino inesperado, ¿no? Cuando me llamaron a la selección nacional, Ajá. fue, uy. Y entonces yo seguía viendo competencias internacionales de gimnasia y que los Juegos de la Amistad y que los Juegos centroamericanos y olímpicos y panamericanos y pues yo disfrutaba siempre y decía que se sentirá ponerse un uniforme que diga México, representar a tu país, sentir el himno nacional cuando estás en un podio y recibir una medalla, o sea, eran mis sueños. Y cuando se empezó a ver como más realizado, yo sí decía, pues yo voy y el deporte que ha sido de toda mi vida, o sea, me ayudó a ser disciplinada. Entonces, cuestiones de alimentación, cuestiones de dormir, cuestiones de entrenar, no me costaba trabajo nada. Okay. ¿Y cómo te ganas el pase a los Juegos Olímpicos? O sea, ¿tienes que juntar puntos o ganar alguna competencia o cómo es? Ajá, en el 2004, previo a eso, se hacen los mundiales. Y en cada mundial tenías que ir sumando puntos. De acuerdo al ranking, de acuerdo a lo que levantas, quedas en el ranking. Okay. O sea, levantas, no sé, 230, quedas en 8º lugar. Y de acuerdo a la puntuación, o sea, el primer lugar da tantos puntos, el segundo, y así se va reduciendo el puntaje. Entonces, las plazas se otorgan un año previo a Juegos Olímpicos. Okay. Fuimos al Mundial de Vancouver. Y ahí pues íbamos todo el equipo antes se conformaba de 7 deportistas o 7 pesistas y pues todas teníamos que dar puntos y de acuerdo a las puntuaciones que lográbamos todas en conjunto se daban las plazas olímpicas. Podías acceder a 4 plazas olímpicas por país y ya el país decidía a quién otorgarle. En esa ocasión una de las deportistas se descalificó, no logramos dar puntuación para obtener ninguna plaza. Entonces se buscó hasta el 2004 en los Juegos Panamericanos. Bueno, no Juegos Panamericanos, en los Panamericanos de la especialización. Y te otorgaba solo una plaza al país. Okay. Y pues fuimos y la buscamos ahí, se otorgó una plaza y posteriormente teníamos que pelear las 7 por esa plaza, a ver quién era la que iba. Fue un poco complicado porque yo era la más novata de todas, pero a lo mejor era como la que más lo deseaba de toda la vida, ¿no? Dar un disparejo. Ajá, sí, ¿no? Era pues de acuerdo a lo que tú levantaras y de acuerdo al ranking. Sí, claro. Se reunió la comisión tripartita, que es Comité Olímpico Mexicano, la CONADE y la Federación. Y ellos decían, pues tienen el ranking mundial y ellos decían, de acuerdo a lo que tú levantas en esa competencia, porque se hizo una competencia interna en el Comité Olímpico Mexicano, y de acuerdo a lo que levantaste, pues ya veían el ranking, checaron el ranking y pues ya decidieron que yo era la que iba. Y fue así de... O sea, mi mamá casi siempre me acompañaba a las competencias y esa vez yo no quise que ella me acompañara. Okay. O sea, yo le dije, no, o sea, tú espérame aquí, yo no sé si se vaya a dar o no se vaya a dar, no quiero que vayas. Y mi mamá se súper indignó porque yo le dije que no quería que fuera. Ajá. Y eso representaba para ti como más concentración, ¿no? Así como el... Sí, como menos preocupación, o no sé, la verdad que no sé por qué le dije que no quería que ella estuviera ahí. Y no paré de llorar cuando me dijeron que era yo la que iba a Juegos Olímpicos, se hace cuenta que yo no lo creía, o sea, era la nueva del equipo, era la que menos, a lo mejor técnica menos bonita tenía. Ajá. Pero igual pero levantabas lo que tenías que levantar. Sí, ajá. Que era lo que importaba. Levantar el peso, quién sabe cómo, como pero, sea. Sí, como y sea, lo mantuvieras arriba. Mientras no fuera foul. Ajá. Entonces, pues yo me acuerdo, lloré y no podía contestar nada porque yo lloraba y mi mamá hablándome a ver qué había pasado y no le podía contestar. Y todavía llegué aquí a entrenar y seguía llorando y decía, es que me van a hablar y Adolfo me van a hablar y me van a decir que... pues que no es cierto, no sé, o déjate bobadas, y tú ya te ganaste ese lugar y que no sé qué. Fue Adolfo conmigo, que también fue un sueño para él haber realizado o haber ido a unos Juegos Olímpicos. La inauguración la disfruté muchísimo.
fue así como estar ahí. Ay, no. Haz de cuenta que la inauguración de Juegos Olímpicos es así de... te ponen en un gimnasio aledaño. Ajá. Y luego ya te van nombrando los países, ¿no? Y hay pantallas ahí, y tú vas viendo qué país va entrando al estadio. Y luego ya, pues, sigue México de bajar, ¿no? Y ya bajas y luego bajas de ese estadio y luego, pues, recorres cierto camino, cierto tramo al aire libre, en la calle. Está rodeado de gente que va aplaudiendo, que está súper emocionada, que está súper contenta, pues, porque son los Juegos Olímpicos. Y tú vas con tu país, representando a tu país, con tu uniforme, con tu bandera, con el corazón a todo lo que da de todo lo que tienes que pasar por estar ahí, ¿no? Y de un sueño Sí. que habías, o sea, soñado toda tu vida y que estás ahí y que lo estás viviendo. Entonces, ay no, pues vas a ir toda súper contenta y luego iba Adolfo conmigo y luego Adolfo es cubano, entonces toda la algarabía y la fiesta y él es así siempre alegre, siempre contento, siempre... Ajá. Entonces entras como a un túnel, yo digo que es el túnel así como... Yo creo que así ven los que se van a morir, ¿no? La luz al final del camino. Y luego conforme te vas acercando al estadio donde ya presentan a tu país, vas sintiendo como esa vibra, como esa energía, como esa energía, ajá, sí, o sea, vas... Y luego entras, o sea, ya a México, y luego sales... Y, o sea, las luces, los gritos, las porras, escuchas por allá el cielito lindo. Que mexicano se va ahí donde sea, ¿no? Ahí donde sea, en serio. Que estamos hablando del 2004, ¿verdad? Que fue en Atenas. En Atenas. Ok. Y dices, wow, o sea, estoy aquí, lo hice, o sea, el sueño de toda mi vida está aquí. Y luego, pues ponen a los directivos, a las mujeres y a los hombres. Entonces salí corriendo para atrás, abracé a Adolfo y le di las gracias así de, lo hicimos, o sea, yo creo que cuando buscas un sueño nunca vas a lograrlo solo. O sea, siempre hay gente que cree en ti y gente que no cree en ti. Y la gente que cree en ti vive contigo como la emoción del logro, de estar ahí. Y la gente que no cree, pues igual es tu motor, ese coraje que te da y el demostrar que sí, que a pesar de que te ponen las trabas, que a pesar de que no creen en ti, que a pesar de todo, lo lograste. Y sigan echando más tierra al hoyo que de todas formas la voy a usar y voy a escalar, ¿no? Así, o sea... Disfruté mucho esa inauguración. Disfruté mucho esos Juegos Olímpicos así de una realización enorme. Tenía hernia en L4, L5, entonces previo a ir ya se cuenta que estuve a punto de no ir porque era muy fuerte el dolor que tenía en la espalda para poder entrenar, para poder cumplir con la exigencia de una carga de entrenamiento de pesas. Y un día me acuerdo cuando estaba dándome terapia, me estaban poniendo acupuntura, entonces tenía toda mi espalda llena de agujas, haz de cuenta. Y llegó Adolfo ahí a mi casa y lo cojones, ¿qué es esto? Oye, negra, eso es mucho dolor. Oye, negra, si tú quieres hablamos y decimos que pues que lleven a la suplente. Y yo, ¿qué suplente? Si la que está aguantando el dolor soy yo. Ajá. Yo le voy a decir hasta dónde puedo y yo puedo ir y yo me lo voy a aguantar. O sea, son los Juegos Olímpicos, eso... Ajá. ¿Qué tiene? Yo me aguanto y yo voy a entrenar y yo le voy a cumplir y vamos a hacer las cosas bien. Bueno, como tú digas y ya. Y te digo, lo disfruté así. Desde que estás ahí. Es más, desde que te dan tu uniforme. En el comité te dan tu uniforme y ahí se andan peleando por las tallas. Y es que no me dieron esta talla, y es que me queda chiquito, y es que, por ejemplo, las butargas, que es el traje que usan los levantadores, como que yo creo que pensaban que la que iba a clasificar era Soraya, y entonces estaba de este tamañito, y pues yo usaba unas tallas más. Soraya yo creo que era talla mediana,
que en paz descanse, y yo pues talla XL, ¿no? Entonces, o sea, me quedaban casi bajando la nalga. O sea, si te bajas a agarrar la pesa, pues se te sube hasta la espalda, entonces era incómodo eso, entonces esa parte me la tuvieron que ajustar, y, o sea, esa parte... Es algo bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ves en otros países que hasta la cuestión de los uniformes se hacen a la medida del atleta. Ajá. Y aquí es como, pues esto es lo que hay y a repartir, ¿no? Ajá. Sí, te dan una maleta donde vienen ahí todo el kit, que son, Y en tu caso eres la única que iba de México, ¿verdad? De pesas. De levantamiento de pesas era la única que iba. Y, o sea, ¿en qué momento ellos pensaron que a lo mejor Soraya... O sea, bueno, entendemos que Soraya venía una medalla de oro, pero ella estaba en la competencia también para ir a otros juegos. Sí, ese día decidió retirarse. O sea, ella no compitió para ver cuál de las 7 luchaba por esa plaza. O sea, ese día ella dijo, yo no voy a competir, yo hoy me retiro, y pues ya no éramos 7, éramos 6. Ella tenía problemas de salud, ¿verdad? Desde hace rato. Sí, tuvo varias complicaciones, tuvo varias cirugías en la rodilla, tuvo varias cirugías creo que en las muñecas, en los hombros. Sí es muy demandante en cuanto a articulaciones, en cuanto a musculatura, es muy demandante el levantamiento de pesas. Si no respetas tus descansos, tu alimentación, tus entrenamientos, yo creo que sí se vuelve un sobreentrenamiento. Yo creo que las recuperaciones también entre lesiones, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que se venda, se tapea y vámonos. No, tienes que recuperarte, tienes que darle el tiempo de sanación a tu cuerpo y a tus emociones, porque a veces tu cuerpo ya está bien, pero tú sigues teniendo el miedo a sentir el peso arriba o a fallar o a... Entonces a veces yo creo que es más complicado la recuperación emocional que la física. Sí, porque hablamos de que pues ustedes no están levantando pesos cómodos, están levantando pesos que están a una libra del fallo, y eso es pues mentalmente es muy demandante, porque tú tienes que luchar contra el reflejo de tirar la pesa o el reflejo y es una concentración muy importante en todo tu movimiento, porque si no te puedes dislocar algo, puedes sufrir un accidente, que se ve mucho en la halterofilia. Sí, y en cuestión de segundos, o sea, de centésimas, tienes que subir el peso, o sea, te dan 2 minutos para que tú hagas tu levantamiento y te suena una chicharra 30 segundos antes de que ya se te está terminando el tiempo. Entonces, en cuestión de minutos tienes que controlar tu ansiedad, tu estrés, tus miedos, tu creo, no creo poder hacerlo. Y pues si tú crees lo haces, y no, si tienes alguna dudita, te fallas el peso. Y yo me imagino que su entrenamiento es también parecido como al de los maratonistas, ¿no? Un maratonista no corre un maratón todos los días. Entonces ustedes no levantan el peso que van a intentar en la competencia todos los días. Hay diferentes... Mira, yo tuve la fortuna de estar con entrenadores cubanos, con entrenadores chinos y con entrenadores búlgaros. Los entrenadores búlgaros te ponen carga de entrenamiento casi 100% todos los días. Pero por lo mismo te provocan lesiones bien fuertes. Y si no tienes ese chocho, que ahorita Bulgaria está suspendido por chocho, está de por vida suspendido, es un país que tiene, creo que desde Beijing, que no compite en las búlgaras. Y pues si no tienes chocho que te sustente el entrenamiento y el rendimiento y la recuperación, nadie aguanta un entrenamiento de 100% o 90% todos los días. El entrenamiento cubano, que se basa en entrenamiento ruso, es el que te maneja las cargas de entrenamiento a forma de lograr un rendimiento deportivo en una competencia fundamental. Que vaya que también los rusos andan ahí, cosas delicadas con el chocho, ¿no? Sí, pero fue el entrenamiento que más a mí, por ejemplo, se me ajustó porque te da momentos de descanso, te da momentos pico de carga de entrenamiento alta, picos de entrenamiento baja, entonces sí es un entrenamiento que a mí me ajustó. Y el entrenamiento chino es carga, entre el 80 y 90% todos los días. Pero hablamos que los asiáticos son personas muy flexibles.
Entonces eso te permite la resistencia muscular o la fibra muscular te permite esa contracción y relajación pues normal, ¿no? Afortunadamente yo soy persona muy flexible, mi musculatura es flexible, Sí, pues entonces... estuviste en gimnasia. Ajá, entonces eso me permitió poder tener un rendimiento deportivo por más tiempo con el entrenamiento chino. Entonces el entrenamiento chino es también mucha carga en el peso. Sí, es mucha carga, más bien no mucha carga en cuanto a peso levantar, sino en cuanto a repeticiones, en cuanto a volumen. A ver, a lo mejor tengo yo el concepto mal, pero por ejemplo, en una competencia tú tienes varios levantamientos y vas acumulando el peso, ¿verdad? Sí, en una competencia tienes 3 intentos para realizar arranque, que es el primer movimiento, y es un movimiento más técnico porque es con los brazos separados, o sea, más separados de la altura de tus hombros, y de un solo jalón hasta arriba, hasta ¿verdad? arriba de tu cabeza el peso. Y tienes 3 intentos de envión, que es a 2 tiempos, el clean, que es de la barra del piso a los hombros, y el jerk, o split jerk, o push jerk, que es de los hombros hacia arriba de tu cabeza. Que eso es cuando a veces lo levantan, o sea, que vienen desde las piernas o que hacen o tijera, o otra sentadilla, que es el push. Y el de la tijera es, o sea, como es para reducir la distancia en lo que tienes que levantar la barra, o... Sí, pues el de tijera te da como más rango, abres tú tu rango de apoyo. Tú bajas y subes poquito más la... Ajá, entonces te da más movilidad. A que si tú haces el puro push jerk, que se llama, es en el mismo lugar y caer ahí mismo, entonces es como más complicado controlarlo, pero hay atletas que el tijera no se les acomoda o por la flexibilidad de los hombros o por la flexibilidad de la espalda. Entonces, pues eso es de acuerdo a las condiciones físicas de cada atleta. Sí, y van acumulando, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, yo levanté, no sé, 230 kilos, o sea, ¿eso es el acumulado? Sí, la suma de tus levantamientos en arranque, que fueron 3, y tus 3 levantamientos en envión. Hay atletas que no califican, o sea, que no logran ningún levantamiento en arranque, y pues hacen sus intentos en envión, que por ejemplo, en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos, si no tienes sumatoria de arranque y envión, no tienes la medalla total, que es la que te da el lugar en el cual te ubicas. Pero en Juegos Centroamericanos, en eventos panamericanos, en mundiales, sí puedes ganar medalla en arranque, y puedes ganar medalla en envión, y puedes ganar medalla en total, o sea, te dan 3 medallas. En Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos solo te dan 1 medalla. Entonces tú tienes que hacer los levantamientos. Y por ejemplo, tienes 3 intentos, eso significa que haces 6 levantamientos, 3 y 3. O tienes 3 intentos para lograr un levantamiento y como te cuentan en el que has levantado más. No, tienes 3 intentos para ir levantando el peso que tú quieres lograr o el peso que tú vayas. Por ejemplo, empiezas o abres con 100. Tú lo haces o no lo hagas. O sea, hay atletas que aunque no hagan su primer levantamiento, le suben al segundo levantamiento a 105. Y lo fallan y su tercer intento lo vuelven a intentar con 105 o le vuelven a subir y hacen su tercer levantamiento con 107. Pero hay atletas que hacen 100, 105, 107 bien y tu final que levantaste fueron 107. O sea, me refiero a que sí puedes subir de peso, pero tienes que lograr por lo menos un levantamiento si tú quieres sumar en el total. Que el total es el que te da un lugar. Pero entonces, sí, o sea, tú puedes subir. Entonces tú haces el levantamiento y te cuentan el que hayas levantado más, entonces. Ya entendí. Sí. Y por ejemplo, si tú llegas y el primer levantamiento levantas 110 y dices tú, yo esto es lo que más levanto, no quiero hacer los otros 2. Sí, puedes hacerlo. O sea, que si eso, pues, puedes, es una ventaja te de retiras también, o ¿no? dejas que el tiempo se vaya, pero si ya marcaste con 110, pues ya con eso te quedas. Que eso pues sería una buena estrategia, ¿no? Si sabes más o menos cómo sí, estás. Pero nunca me ha tocado ver eso, ¿No? la verdad, no, nunca me ha tocado ver eso.
Sí, sí lo hacen los atletas ya, los que son medallistas de... Bueno, ya con mi primer levantamiento yo ya le gané a todos. Ok. Entonces yo voy por el récord. ¿Cuánto es el récord? Póngale, el récord es 115. Póngale 116. Y se va a ir con 116 y ya rompe su propio récord y ya no hace su tercer levantamiento. Sí hay atletas que hacen eso. Ok. Y al igual forma son atletas que están bajo el doping. El control de doping. Te hacen miles de pruebas de doping. Y hay atletas que no dan positivo, pero tienen sus capacidades y sus cualidades así. Sí, que ya hablamos pues de estructuras, incluso hablamos pues de tiempo en el deporte, de formación en el deporte y las técnicas de entrenamiento de cada uno, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que el tema del chocho, eso nos lleva a Beijing. Beijing. Sí. Porque tú eres medallista de bronce, ¿verdad? Yo soy medallista de bronce de Beijing, pero 9 años después. Retroactiva. Sí. Platícanos un poquito de a ver qué pasó ahí. Bueno, los Juegos Olímpicos de Beijing para mí fueron como el reto de lograr ya el sueño. Repetir. O sea, sí. Yo regresando de Atenas, yo dije, o sea, yo voy por otros. ¿En qué lugar quedaste en Atenas? En Atenas quedé en 12avo. Ok. Competí en el grupo B y pues quedé en 12avo. Pero ahí fue así de... O sea, sí fue a dar mi mejor rendimiento, pero también fue a... Lo disfruté, te digo, yo disfruté todo, o sea... En el sauna, estaba sentada en el sauna con las gimnastas que yo había visto en Sydney. O sea, con las que súper admirada en Sydney. O sea, fuiste también en plan fan. Sí, a conocer. En plan fan. Sí, o sea, yo no me acuerdo, porque antes todavía no estaba como de moda el celular y cargar con tu cámara para todos lados, sí, como es ahora. Ajá. Incluso ni en Beijing, o sea, en Beijing estaba sentada a un lado comiendo con Usain Bolt. Y no los ibas a molestar para, oye, ¿me puedo tomar una foto? Y ya en Beijing ya también estaba Michael Phelps. Bueno, aunque Michael con Phelps era... con Nadal, con Sí, con Nadal con también. todos ellos. Entonces, pues en los comedores de Juegos Olímpicos ves a todo mundo. Estaba la saltadora súper bonita de salto con garrocha. Ok, creo que ya sé cuál. Está... Bueno. No me sé el nombre, pero creo que sí lo ubico. Ajá. Pero así lo que yo me acuerdo un montón fue en el sauna, con las rusas, con las gimnastas rusas, ellas súper renegando porque no las dejaban salirse de ahí hasta que dieran el peso, y estaba fuera del sauna una entrenadora súper gorda, pesándolas, y tenían que dar el peso que les exigían, ¿no? Entonces salían, las pesaban y lo volvían a entrar, y yo... O sea, estoy con Svetlana Chusovitina aquí en el sauna, o sea, no platicando tan así, porque pues ellas en su Spanglish, en su English y yo en mi Spanglish, entonces medio nos entendíamos y pues me daba risa, y ellas también se burlaban igual de mi cuerpote y el cuerpito de las gimnastas, ¿no? Entonces, como en ese plan, o sea, iba en Atenas, ¿no? Así de... pues disfrutar esa parte, y luego en el camión me tocó, ya cuando íbamos a un entrenamiento, en el levantamiento de pesas, está Naim Suleimanov y está Pirrus Dimas, o sea, son los super guau. Entonces, nos subimos Adolfo y yo, Adolfo se quedó ahí adelante, ahí había un asiento, tú vete ahí atrás, entonces había un asiento desocupado y era a un lado de Pirrus Dimas. Entonces, ya yo le dije, ¿me puedo sentar? Y él, sí. Entonces, pero yo no me había dado cuenta quién era, ¿no? Entonces ya íbamos así en el viaje, y luego ya él algo estaba haciendo, y luego ya lo volteé a ver. Y luego Adolfo volteó a ver dónde yo me había quedado ubicada. Y luego, Pirrus Dimas. Y luego Adolfo, ¿qué cojones? Y luego yo, es Pirrus Dimas. Y luego ya, yo, o sea, iba al lado de Pirrus Dimas, o sea, no manches. Y luego, o sea, son dos partes de Atenas que no fue tan así en Beijing, porque en Beijing yo ya iba así, en mejorar lo que había logrado en Atenas. Ibas en plan veterana, eso y esto ya me lo sé. Ya no es así como la niña boba que todo le impresiona, que todo le llama la atención, y
por ejemplo, te dan un llavero. Ajá. Y puedes sacar todo el refresco que tú quieras, por ejemplo, todo el póster que tú quieras. Puedes comer, puedes acceder a lo que tú quieras sin ningún costo. Entonces, pues ya en Beijing ya no era así como esa niña de todo me impresiona, todo está súper chido, todo o sea, sí. Entonces en Beijing igual no fuimos las 7 las que peleamos por una plaza. Esas plazas se lograron 3 plazas. Nos quitaron una por doping de una de las compañeras en el mundial. Y entonces se peleó entre las 4 que más otorgamos puntos para que esas plazas se lograran. Entonces éramos 4 que íbamos a pelear con todo por un lugar en esos Juegos Olímpicos. Entonces se hicieron 3 chequeos. De esos 3 chequeos el compromiso era levantar, mejorar tu marca en cada uno de los chequeos. Y se hicieron en el CENAR, en Guadalajara. No, en Guadalajara fue la última. 2 en México y 1 en Guadalajara. Para el segundo chequeo, yo traía una lesión fuerte que ya tenía arrastrando desde hace un chorro en un codo. Y para el segundo chequeo yo no pude entrenar como yo hubiera querido. Pero tuve una psicóloga muy buena que se llama Ana Sánchez. Y entonces hace cuenta que con ella se hizo un trabajo de visualización. Entonces ella me tenía que preparar como si yo fuera a entrenar, pero íbamos a su consultorio. Ella como que me inducía en hipnosis. Y yo terminaba de entrenar igual de cansada, igual de sudada, como si hubiera entrenado físicamente. Pero lo entrenaba aquí. O sea, y fue el segundo chequeo que mejor me fue. O sea, hice todos mis levantamientos, mejoré mi marca y fue lo mismo que se hizo para Beijing. Se hice mis 6 levantamientos, mejoré mi marca. Estuvimos previos en China entrenando para Beijing como 2 o 3 meses. Yo estaba hasta la madre, disculpa la palabra, pero yo ya le rayaba la madre a todo mundo, o sea, al médico, al entrenador, yo ya no lo quería. Es más, yo no quería ni levantar las pesas. O sea, yo estaba bien cansada del estrés, de estar nada más nosotros viéndonos la cara, de no poder hablar con nadie más, que a veces el internet no funcionaba en la villa, comer nada más un huevo cocido porque tenía que cuidar mi peso, que me tirara el pinche cereal Chen porque no quería comer nada y porque tenía hambre y porque cereal no podía comer. Entonces se hace cuenta que un día entró a mi cuarto, vio que estaba comiéndome un cereal, o sea, se puso a esculcar todo, me tiró el cereal y me dijo, ¿tú cómo pensar? Tú no debes comer estas cosas. Que ahí estás con el entrenador chino. Ajá, estaba él con el entrenador chino, súper exigente, súper disciplinado, nada que ver a Adolfo, por ejemplo. Adolfo estaba en la fiesta y yo siempre estaba relajada igual que él y disfrutaba de la misma forma y así te digo, así fueron los Juegos Olímpicos, así Entonces, con Chen era exigencia al máximo y aprendí que el nivel de estrés y de tensión igual me subía de peso y no me permitía bajar. Entonces yo me la pasaba en el pinche sauna terminando de entrenar y no bajaba ni 1 gramo y yo sudaba y no bajaba. Entonces esa parte yo ya y empezaba a entrenar muy mal y no podía ni con 80 kilos de arranque y con envión tampoco. Entonces Chen ya me había reportado con nadie y, o sea, Damaris está súper mal. O sea, Damaris no puede levantar pesas, o sea, como que se le olvidó, haz de cuenta. Entonces ya llegamos a Beijing, estamos en Nanjing, llegamos a Beijing y fue completamente diferente, o sea, ya vi latinos, comí comida que normal, estaban los médicos, podía hacer bromas con todo el mundo porque estábamos en la villa olímpica, en el área donde estaba México, entonces ya veía a todo el mundo conocido y ya bromeaba, entonces ya volví a entrenar súper bien. Y yo creo que como una semana antes, no me acuerdo exactamente, no, como unos días antes, nos reunió la psicóloga. Porque entonces yo le decía a Ana, es que yo quiero levantar 110 y 140. Y dicen, ¿cómo tú crees? O sea, ¿cómo tú poder? Si tu entrenamiento muy mal, seguro no poder ese peso, ¿tú cómo pensar?
Y luego yo, pero yo ya a entrenar bien estos días que ya llegamos aquí. Y luego, no, pero eso no es suficiente para ti. ¿Tú cómo pensar? Eso y seguro tú no poder. Entonces ahí nos agarramos a discutir. Y tú no creer en mí. Sí, yo no creer en ti. Yo estoy muy mal. Entonces ahí entró el metodólogo que es Samuel, Ana la psicóloga, Chen y yo casi rayándonos la madre, él en chino y yo en mexicano. Es como la cultura tan diferente, ¿no? O sea, porque pues uno pensaría, pues cualquier entrenador que te diga eso, o sea, cuando te está entrenando, pues... Ajá. ¿Qué clase de apoyo es este? Sí, pero pues igual él ya nos conocía y sabe que pican, o sea, nos picaba la cresta Ajá. y sabía lo que podía lograr con una o con otra, ¿no? Entonces, ahí ya, y dijo Ana, a ver, cada quien, en esta competencia, cada quien se va a dedicar a lo que le corresponde hacer. O sea, Chen, tú poner los pesos que Damaris va a levantar. Ajá. Samuel, tú estar al pendiente de la estrategia que se va a hacer. Y Damaris, tú hacer efectivos tus 6 levantamientos. Entonces, ok, yo voy a hacer mis 6 levantamientos sin fallar ninguno, pero yo solo le voy a pedir a Chen que me ponga un peso que me ayude a mejorar mi marca personal, ganarle a la colombiana, que fue la que me ganó en Juegos Panamericanos, y a la española, le decía. Entonces, ok, yo si eso es accesible, yo poner eso. No, que ya, decía, ya dejen de estar peleando. Cada quien dedicarse a lo que le corresponde. Entonces ya eso quedamos. Previo a mi competencia, un día antes, pues traía 75-800. Entonces dije, con que sería un pedacito de pescado, una lechuguita con limón y verdurita cruda. Entonces ya con eso yo ya voy a amanecer en mi peso. Normalmente yo en la noche bajaba de kilo a kilo y medio. Entonces me pesaban, no recuerdo exactamente la hora, me pesaban temprano. Entonces dije, o sea, nomás me cenó esto que en cantidad pues debe de ser 100-200 gramos. Entonces, bueno, ya, haz de cuenta. Y me levanté y me fui a pesar. Mismos pinches 75-800. Ay, no. Entonces ya fue Samuel por mí porque Chen me iba a esperar en el lugar de competencia. Y luego le digo, Samuel el metólogo, o sea, peso 75-800. ¿Qué? Pues, ¿qué cenaste? Y luego, es que nada más viene el pedazo ese de pescado y... Ok, tú tranquila. Ahorita vemos cómo lo manejamos con Chen. Pues claro, o sea, Chen, o sea, entonces sí, ¿eh? Y luego, Chen, yo ya me dice, vamos a pesarte, y luego ya fui, ¿no? Y pues claro que pesaba lo mismo. Entonces le dije, Chen, yo pesar 75-500. ¿Cómo 500? Seguro tú cenar muchísimo. Toda su... Ay, no. Entonces ya, a correr. Y luego ya me puso la chamarra y me mandó a correr. Y luego ya, regresé. Te dan 1 hora para dar el peso. Tienes 2 horas de aquí que empieza tu competencia. Entonces, previo al pesaje oficial, puedes tener 3 intentos de dar el peso. Pero esto fue antes de que empezara el pesaje oficial, ¿no? Entonces, me fui a correr, bajé 200 gramos, o sea, corriendo en el sol, creo que fueron como 15 minutos y nada más 200 gramos. Entonces dije, Chen, todavía pesar 75, 300. Entonces, pues claro que pesaba 75, 500, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo tú pensar? Y ya, vámonos al sauna. Pues me enredó en una toalla con todo mi uniforme, según yo muy peinada. Entonces me metió al sauna, le subió todo el pinche sauna. Y a él no le valía, o sea, casi que como Cuauhtémoc, que fue el que le quemaron las patas, ¿no? Dice, y luego ya, Chen, está muy caliente, tú esperar tiempo. Y luego ya, me sacó y claro que ya pesé 74-800 creo. Ajá. Y luego ya, fui a comer, a recuperarme, a beber líquidos. Me imagino que es 75 el peso, ¿no? Que tenías que dar. Sí, no, okay. Yo no me puedo pasar de 75 kilos porque era mi categoría. Si peso 75-100 no puedo competir. Ya pierdes, haz de cuenta, en la báscula. Entonces,
Creo que pesé 74,800 por ahí. Y ya, fui a comer, a recuperarme y empiezo a calentar. Híjole, sentía el cuerpo guanguísimo, así. Ay, decía yo, voy a competir. Haz tus 6 levantamientos, lo veo medio. Entonces le hablé a Ana. Ana estaba acá en el público porque dentro del área de calentamiento solo podían estar 2 personas con uno. Entonces ya le hablé a Ana y ya estuvimos ahí, como yo me sentía. Ya ella me puso a hacer un trabajo frente al espejo y hacer un trabajo como en... Yo siempre escuchaba música y como para encerrarme en lo que a mí me correspondía. Entonces ya, pues logró como que quitarme el estrés, la ansiedad y todo lo que me provocó no sentir el cuerpo como debería de ser. Hice unas sentadillas, unos abdominales, unas lumbares antes de ya empezar bien formalmente el calentamiento. Y ya empezó la competencia, hice mis 6 levantamientos, no sabía yo cuánto estaba levantando, estaba así súper enfocada y cuando tienes así como el trabajo psicológico, yo le digo, es un momento mágico porque subes, veía yo la barra y luego hace cuenta que cerraba los ojos, respiraba, gritaba y o sea, todo se me desaparecía, todo, o sea, yo no me acuerdo nada hasta ya después de que fui viendo los videos, pero hace cuenta que es así y nada más escuchas y sientes como tu corazón, así tuc, 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 y ya ahí, y como ya el automatizado de estar escuchando la voz de Chen y la chicharra cuando te mandan a bajar, pero es así como un momento así como de paz, como mágico, como aprendes a escucharte así, tu respiración, tu corazón, no ves nada. Cuando termina mi tercer levantamiento, ya bajo y luego me dice Chen, ¿sabes cuánto estás levantando? Pues me sacudió así, ¿no? Y luego, no, Chen. Y luego, 109. Y luego, ya, y lo abracé. Y gracias, y eso. Y le vamos para el envión. Y ya, o sea, mi marca era 105, era lo más que yo había levantado. Y yo le había pedido mejorar mi marca personal. Y luego ya fuimos para el envión. Igual, con mis audífonos. Y concentrada en lo que me correspondía, no veía nada. Y ya terminé mi levantamiento y ya quedé en 6º lugar. Pues se hacen controles de doping antes de la competencia, terminando la competencia. Y pues ya salí contenta porque había mejorado mi marca, porque le había ganado a la colombiana. Me faltó la española, pero le gané el envión. Entonces, bueno, pues ya quedé en 6º lugar, ¿no? Se da a conocer el análisis de dopaje de Londres en el 2016. Estaba yo embarazada de mi primer bebé y decía yo, ¿cómo no se van 4 años más para atrás? Digo, que analicen a Beijing también, seguro es algo beneficiado. Entonces ya al rato de los de Londres sale la noticia que se están abriendo los reanálisis. Me manda la noticia un entrenador que tuve español y me manda, felicidades campeona, ya eres medallista olímpica. Entonces le dije, claro que no, Manolo, o sea, no inventes. Ya me manda la nota, me dice, están estas deportistas que quedaron adelante de ti, están en sus procesos de meter apelación, meter comprobantes, meter todo, pero ya eres medallista olímpica. Y yo, ay, claro que no. Hasta el 2017 quedaba la última proceso de apelación, que fue el de la China, que era la del primer lugar. Y como en marzo ya sale su apelación, que es rechazada, que es negativa y que estás dopada, y ya fue cuando se hizo el reacomodo de medallas en julio, creo julio del 2017, y me entregan mi medalla en diciembre, el 7 de diciembre del 2017. Y pues a lo mejor no es así como toda la algarabía que tiene un medallista olímpico, ¿no? En tu país, de eres medallista en el momento, ves tu bandera subir al podio, te bajas como medallista del podio y tienes todos los beneficios que tiene un medallista olímpico, como patrocinios, como las becas, los estímulos.
Pero fue un momento para mí nada más, Ujú. en el Comité Olímpico Mexicano. Eh, Estaba yo embarazada, llevé a mi bebé, otra grande, en los brazos. Ujú. Fue mi esposo conmigo, fueron mis papás conmigo, fue mi equipo multidisciplinario casi todo. Y fue también, lo logré. O sea, oh, si yo me voy para atrás y deseo, o sea, ya, yo me retiré en el 2012 Ujú. por problemas con el federativo y problemas muy fuertes, o sea, yo quería llegar nada más a Londres y ya retirarme, ¿no? Entonces me operaron del codo que andaba adoleciendo en el 2008, me operaron en el 2010. Mis marcas no fueron las mejores en el 2000, en el Juegos Centroamericanos en el 2009 y luego el 2010 fueron, no, Juegos Centroamericanos 2010. Me operaron en diciembre del 2010. Tenía yo que dar marca para los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Se sacaron un chequeo de la manga con una que siempre fue así de... Competía siempre contra ella, con ella y pues si no te ganan en la tarima pues quieren meterte en su vida personal y entonces Ujú. fue siempre así como ese pleito. Entonces ahí intervino ya el presidente de la federación como más inclinado hacia allá. Fue un proceso muy, muy difícil ese. Y él ya decidí retirarme también, porque bueno, ya le dedicas al deporte tanto tiempo, 10, 11 años, pero ¿y luego cómo te vas? Con una mano adelante y otra atrás y juégatelas como puedas. Ujú. Afortunadamente en Chihuahua pues siempre tenía el apoyo de la UASH o de gobierno del estado, cuando fue en ese entonces presidente municipal Borruel, Blanco, y Ujú. luego fue el gobernador Reyes Baeza, o sea, siempre tenía el apoyo de ellos. Ujú. Entonces fue como yo empecé a trabajar. Pero si tú vas a una empresa y te dicen experiencia laboral, pues sé levantar pesas, o sea, ¿qué más? Fui maestra de gimnasia, pero 10 Ajá. 11 años nada más levantaba pesas y ya. Entonces, había veces que no, pues sí, tenía sueldo de trabajadora, pero no era un súper sueldazo, ¿no? Entonces, había veces que no traía ni 5 pesos en la bolsa, ¿no? Y siempre mis papás, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué hace falta? Que siempre Ujú. mis papás son mi principal pilar, más mi mamá. Entonces, cuando llega la medalla es así de, wow, o sea, a pesar de todo, siempre con mis valores, porque tú estás ahí en la competencia y te ofrecen, Ujú. ¿quieres mejorar tu rendimiento? Órale, métete este ciclo, te vendo este ciclo y vas a mejorar y no vas a dar positivo, porque hay agentes enmascarantes y no, Ujú. y no, y luego y mi calidad de vida. Y gracias a esas decisiones que tomas, yo ahorita puedo jugar y sentarme y correr y saltar con mis hijas. Ujú. Y tengo calidad de vida, o sea, no estoy enferma, no estoy lesionada. Ujú. Sí me quedó el codo chueco, pero pues igual puedo hacer mi vida normal, o Sí. sea. Y que llegara la medalla y compartirlo con Chen, con Ana y recordar esto que te estoy platicando es así de la vida te recompensa. O sea, Ujú. cuando haces lo que amas y lo haces con pasión, sin importar lo que vayas a obtener, o sea, la vida tarde o temprano te recompensa. Y en mi ámbito deportivo estoy súper satisfecha, súper agradecida con todo lo que viví y lo volvería a vivir, ¿eh? O sea, esos rayas de madre, esos dolores de espalda, esos dolores de codo, esos... O sea, lo volvería a vivir cualquier cosa por eso, por ese momento. O sea, fue muy bonito recibir la medalla. Igual lloraba y lloraba. O sea, y ahorita recordarlo es como... No te puedo escribir más que agradecimiento.
agradecimiento con Dios, agradecimiento con la vida por las enseñanzas, por los momentos duros que a veces dices, pero ¿por qué? O sea, pero y después te das cuenta y después la misma vida y mismo Dios te demuestra por qué fue ese momento y qué fue lo que te dejó ese momento. Y de verdad que yo decía, cuando fue lo del muro, que fue mi nombre en el muro olímpico, te entregan la medalla y lo tienes que bajar a develar tu nombre en el muro olímpico. Cuando yo iba a entrenar al comité, se hace sentir fregón que tu nombre esté ahí, o sea, porque están ahí los medallistas olímpicos de México. Y decía yo, ojalá un día se me dé y yo pueda estar ahí. Entonces, decía yo, qué orgullo para mis papás darles esa satisfacción. Qué orgullo si yo llego a tener hijos, que mis hijos, si les gusta el deporte, vean que su mamá logró algo y poder yo transmitirles a ellos que cualquier cosa que quieras lograr en la vida, si tú trabajas duro, si te respetas a ti mismo, si respetas a tus rivales y agradeces la competencia que existe, porque esa misma competencia te va a ayudar a ser más grande, que ellos vean a su mamá ahí y que ellos puedan estar también ahí en un muro olímpico. Entonces, cuando ya igual te toca abrir la cortinita y ver tu nombre ahí y tener a mi hija en los brazos y la otra en la panza, ay no, son momentos muy especiales porque estaba ahí, te digo, mis hijas, la otra en la panza, mis papás, te digo que a veces cuando quería tirar la toalla era mi mamá, y vas, y bueno, regrésate, pero cuando yo estaba chiquita te caes y te levantas, y lo vuelves a intentar, y te subes, y lo haces, y a veces sabía, ya no mamá, es que ya no puedo, es que yo necesito un abrazo, de Chihuahua a México, o a donde yo estuviera, iban, y estaban ahí en como unos días, y era como renovar, ok, voy, yo puedo, y a veces cuando, o sea, aunque no hablara yo con ella sabía cómo yo me sentía, y ahora yo lo sé, que tengo a mis hijas, o sea, es como esa intuición, ese sexto sentido, y pues ahora que yo tengo la oportunidad de ser mamá, agradezco más la entrega que ha tenido mi mamá conmigo, y ese valor y esa fuerza, porque sin ellos, sin la familia no hay nada, sin Dios no hay nada, y sin esa fe y esa perseverancia que te inculcan desde chiquito, o sea, y gracias a ti por ese momento, por hacerme recordar, por hacerme chillar también. No te preocupes, es algo muy... Bueno, y creo que como te comentaba al principio, el sacrificio que tiene un deportista mexicano al llegar a ese nivel de competencias muchas veces no es tan... pues no se expone de la manera que a lo mejor debería, porque el esfuerzo que requiere. O sea, desgraciadamente en México tenemos una organización hacia el deporte y la cultura un poco deficiente. O sea, realmente el deportista o entra ya grande al deporte o los apoyos dependen netamente de él y hasta que empieza a ser relevante entra ya el apoyo externo. Ajá. Ahora, por ejemplo, como tú comentas, o sea, quedaste en un 6º lugar en ese momento. Y a lo mejor no fuiste medallista en ese momento, pero estás hablando de que, o sea, en un país como México, un 6º lugar es importante. ¿Es diploma olímpico? Ajá. Es importante. Y el que no hayas tenido patrocinios, apoyos, todo eso en ese momento, dado el problema que hubo. Que después salió este documental creo que está en Netflix o en alguna otra plataforma, del doctor ruso que dopaba a toda la federación. Ajá. Y que no lo encontraban y creo que hasta lo contrataron en Estados Unidos para que dopara gente ahí por lo mismo. Ajá. Entonces, todo eso es un plus porque pues, vivimos ya en una época donde si haces las cosas con una base científica y organizada puedes lograr ese tipo de
¿cómo se dice? De Resultados. campañas o actividades, ¿no? O sea, que tienes atletas dopándolos de cierta manera para que mejoren el rendimiento y sea por los resultados hasta cierto punto invisibles. Ajá. Y pues en el caso el mexicano es todavía un poquito más, apegado a sus valores, a su cultura, porque como tú comentas, le cuesta poquito más llegar. Ajá. Sí, aquí o sea, encuentras resistencia casi que en todos lados o obstáculos en todos lados, ¿no? O sea, el dinero no llega, porque en México hay dinero bastante, pero no llega a donde tiene que llegar, ni a los entrenadores, ni a los deportistas, ni al equipo multidisciplinario. Eso sí es súper importante, tener un equipo multidisciplinario. Por lo menos que haga esa mediación entre un pleito entre un entrenador y un... No, y como comentabas, o sea, no es nada más ir a levantar los fierros y tener un entrenador que a lo mejor te esté diciendo cómo, sino la parte médica, la parte, a lo mejor tu nutriólogo, la parte psicológica. Que comentabas que mucha gente a lo mejor no puede pensar que eso es tan importante, y ahorita ya con el ejemplo que nos pusiste, o sea, te quedas pensando, es casi 40-60. Esencial. O sea, cuando tú llegas a un nivel donde tu cuerpo es igual al de enseguida y entrenan de la misma forma y con la misma cantidad de carga de entrenamiento, lo que te hace la diferencia es el trabajo psicológico que traes. O sea, porque el psicólogo te controla todo, tus creencias, tus metas, o sea, un psicólogo deportivo, porque lo hablábamos anteriormente, no puede ser cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo deportivo y que está ahí siempre contigo. Ella estaba en nuestros entrenamientos, estaba en nuestros descansos. Si salíamos un domingo, no sé, al cine, iba con nosotros. Entonces o sea, nos conocía. Entonces sabía cómo cada una reaccionábamos. Okay. Y también tú como atleta, como reconocer que te hace falta esa parte y abrirte. Porque sí puedes tener respaldo de todo un equipo, pero si tu atleta no reconoces que te hace falta, o si tu atleta no haces o no tienes la disciplina de hacer lo que te dice la nutrióloga, lo que te dice el entrenador, lo que te dice la psicóloga, pues no tienes el resultado. Entonces tienes que tener como esa humildad de no solo puedes lograr nada. Y lo que comentabas de, bueno, cuando llega la parte donde se retira el atleta, y un atleta con muy buen rendimiento, y se enfrenta, o sea, al mundo, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, porque como dices tú, o sea, a lo mejor en tu currículum, pues dependiendo de las actividades económicas a las que te puedas incorporar, probablemente no resulte muy llamativo el que levantaras las pesas, ¿no? Pero también esa es una parte donde, si lo seguimos comparando, porque bueno, a eso vamos, con otros lugares, o sea, una persona con tu rendimiento en otro país pudiera tener muchísimas más oportunidades de trabajo dentro del mismo deporte. Claro. Pues sí, pero por ejemplo yo, o sea, el presidente de la federación y yo es así de, o sea, no te quiero ver ni yo a ti ni tú a mí. O sea, cuando fue mi entrega de medallas, yo le dije al presidente del Comité Olímpico, ni lo voy a invitar, porque yo no quiero que este señor esté ahí. Y si llega a estar ahí, o sea, yo no me voy a presentar. Por todo lo que hizo, por todo, por cómo se portó, ay, no, por la mierda de persona que es. O sea, no. Y ese momento tan especial, él no tuvo nada que ver ahí. Sí, claro. Pues, bueno, sí tuvo que ver. Sí tuvo que ver porque fue de las principales personas que no creyó en mí. Y fue de las principales personas que ponía obstáculos en mi carrera. Entonces eso era, pues realmente también se lo agradezco, porque era un motor que me hacía enojar y me hacía explotar en su momento. En cuanto a decisiones de entrenadores, porque Adolfo tampoco lo quería y siempre andaba buscando cómo castigarlo para que no estuviera conmigo en las competencias. Entonces, sí, pues sí fue parte también, pero no fue parte positiva, o no fue parte que aportara a como lo hizo mi entrenador, como lo hizo el psicólogo, la masajista, la nutrióloga.
pues igual se le agradece la parte esa, pero te digo, yo no quise y no quiero que él esté ahí. Entonces, después de yo retirarme, intenté ser presidenta de asociación para sacar a los atletas de aquí de levantamiento de pesas. Uh-huh. Pues los bloqueó y si Damaris era la presidenta de la asociación no podía competir Chihuahua. Uh-huh. Hasta que me hizo que yo le mandara una carta donde le pedía disculpas por haberme portado como me porté. Uh-huh. Y donde le aseguraba que yo no me iba a meter en nada que tuviera que ver en el levantamiento de pesas en México. Y ahí está la carta y yo no tengo nada que ver en las pesas ni en Chihuahua ni en México, porque si él se entera que yo o que alguna pesista platica conmigo, habla conmigo, le empieza a hacer como que la vida imposible a esa pesista o a los de Chihuahua, que no los dejó competir ni en Olimpiada Regional ni en Olimpiada Nacional hasta que yo ya me retirara y el entrenador que tenía en ese momento igual se retirara. Entonces, pues es el ahorita y sigue el señor, él está desde el 2003 en la federación y ahí sigue y ahí seguirá, porque en México los presidentes de federación parece que los que hacen el examen para elegir a los más corruptos, los más prepotentes, los más asquerosos y en su mayoría, no me atrevo a generalizar porque debe de haber presidentes de federación que son buenos, pero en su mayoría todos tienen ese perfil. Entonces son el principal obstáculo por el cual el deporte en México no se desarrolla. Que es una reverenda estupidez, ¿no? Porque, o sea, lo platicaba con un amigo en un momento. Le digo, o sea, si tú eres corrupto y te gusta la feria y te gusta el dinero y estás en esa posición porque quieres lucrar de la posición donde estás, no es mejor porque tus herramientas para lucrar son tus atletas. No es mejor asegurarte que tengan un buen rendimiento, que les vaya bien, que tengan todo para poder después, a lo mejor con una empresa, decirte, tengo este atleta, pásame un moche y te patrocina. Claro. O sea, es como que, y lo platicamos por la cuestión de cómo funciona la corrupción, por ejemplo, en Estados Unidos y en México. Que la corrupción en Estados Unidos es como por muy debajo del agua y la están sangrando poco a poco, porque es más constante. Y aquí en México parece que se aborazan, o sea, prefieren robarse 1,000 pesos una vez que 500 pesos 10 veces. Ajá. Que sí, es lo que, sí, es real. Que es lo que vemos, o sea, o sea, estamos de acuerdo que esos puestos, esas esferas son así. Pero después vienen, o sea, los atletas, porque por ejemplo, y eso era una lucha como de egos, una lucha de poder, una lucha de prepotencia, donde está un presidente de una federación, pues peleándose con un atleta. Ajá. Y bloqueando a todos los demás porque, pues nomás porque le pegó en el ego algo. Ajá, así mismo. Y no fue, o sea, ya posteriormente lo que hizo conmigo lo ha seguido haciendo. No me gusta como ese atleta habló de mí y le bloquea su carrera. No me gusta como ese atleta dice las cosas. No, yo prefiero defender a este otro atleta que no tiene el mismo rendimiento, pero es o sea, es fiel a mis creencias o a lo que yo voy y es al que impulsa, aunque no tenga las posibilidades de este atleta que lo enfrenta. Entonces, así es en el deporte en México. No tanto es CONADE, no tanto es comité, es federaciones y toda la gente que está dentro de una federación. Sí, porque ahorita hablábamos, bueno, si es que se habla mucho de pues Ana Gabriela, o sea, cómo está manejando la CONADE, que acá le sacan una y otra cosa. Y bueno, al menos, porque ella también se retiró del deporte por una situación así. Ajá. Y cuando tiene ahora las riendas, pues no se ve mucha mejora. Así es. O a lo mejor el plan de acción no es acorde a lo que lógicamente se esperaría. Ajá. Ahorita que comentabas, por ejemplo, los uniformes, a mí desde ahí me sorprende. O sea, porque yo me acuerdo pues cuando jugaba americano, porque que llegaban los uniformes y también te peleabas por las tallas. Ajá. Pero pues es un equipo de escuela, o sea, donde pues o sea, más o menos hacen ahí pues tantas tallas y órale, a los que le queden y los veteranos van escogiendo primero. Claro. Y ya al novato le toca pues lo que queda más de o todos. menos le quede, ¿no? Ajá.
Pero pues ya no estamos hablando de un equipo, pues por así decirlo, pitero de rancho, así de fútbol. Estamos hablando de ya atletas que van a representar al país y que no tengas la organización o la infraestructura para siquiera los uniformes. Ajá. Hacerlos a la medida de tu atleta. Así es. Que va a aparecer en cámara, que todo el mundo lo va a estar viendo. O sea, es increíble. Hace poquito hubo una situación con uniformes, ¿no? En Juegos Panamericanos, seguro. Que incluso taparon la federación porque no siempre les pagaban o no les... Que hasta Guillermo del Toro se metió ahí en... Sí, es cierto. Que les pagó el hotel o algo así. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que eso suceda? O sea, más que nada, o sea, por... Ya, si te vale 3 kilos de chorizo al atleta, ok. Pero ahora estás hablando que ya es una imagen. O sea, que es algo que se está hablando, es algo que te estás exponiendo. O sea, ¿hasta dónde llega? Siempre he dicho, el mejor embajador que tiene un país es el deportista. O sea, porque pues en México vimos ahora cuando fue que acaba de pasar, Juegos Panamericanos. O sea, que los atletas traían el rollo de que no les depositaban su beca. Que hasta unos se taparon así con un tape, ¿no? O algo así. O que un patrocinador se fue y tenían que taparlo con tape. O algo así pasó. Sí hay ciertos lineamientos en cuanto a patrocinios del deporte o de Juegos Panamericanos o de Juegos Olímpicos. O sea, el Comité Panamericano, el Comité Olímpico Internacional tienen sus patrocinadores. Y solo son los patrocinadores que permiten que salgan en televisión. Entonces, si tu uniforme no es Adidas o Nike, que son los permitidos por el Comité Olímpico Internacional, entonces te tienen que tapar la marca. Eso sí. Pero igual no creo que México no tenga el dinero para comprar un uniforme Adidas, un uniforme Nike a sus deportistas. O sea, y más si es tu patrocinio. O sea, ¿para qué están los patrocinios entonces? Así es. Es súper mal que se retrasen las becas. Es súper mal que no quiera Ana Guevara, que hablábamos ahorita, hacer equipo, por ejemplo, con quien hace las leyes, que son los diputados, que yo nunca había visto a un diputado que se fajara tanto como ahora Ernesto D'Alessio, que yo fui una de las principales que criticó, ¿por qué alguien de la farándula van a meter en la Comisión de Juventud y Deporte? O sea, ¿por qué? Y ahora la verdad que ha demostrado que se pone a estudiar, que tiene el conocimiento de cómo inició en esa comisión a cómo está ahora. Y si tú quieres eliminar a las federaciones y toda su corrupción, empieza por las leyes y los reglamentos. Entonces, y igual mismo, a ella el reglamento de CONADE lo tuvieron que modificar, porque en CONADE no podías ser director si no tenías una carrera. Y ella no tiene carrera. Entonces... Tiene muchas otras carreras. Bueno, sí. Mal chiste. Sí. Entonces que no, o sea, tú misma lo viviste y lo hablábamos ahorita. Tú misma sufriste y padeciste lo que hay en el deporte en México. Porque no estás haciendo algo para mejorarlo, ¿no? Porque yo creo que mucha gente la vio como una esperanza, ¿no? O sea, por lo mismo. O sea, porque ella se retiró en protesta, tenía sus problemas con... ¿Quién era? ¿Hermosillo? No, con el presidente de la federación. En ese momento no recuerdo el nombre. Seguramente debe ser el mismo que sigue ahora. Te digo que se eternizan ahí. Pero pues ella se retiró por eso. O sea, haz algo diferente. Haz algo que te cueste. Sí, claro. Haz algo que te recuerden por hacer las cosas bien. No porque fuiste atleta y hiciste todo lo contrario a lo que todo el mundo pensábamos. No sé qué pasará en ese puesto. Que a muchos se les olvida. Pues son puestos políticos, ¿no? Y también siento que cuando ya llegan a ese puesto se les olvidan muchas cosas. Pues yo creo que no te puedo decir que cuando logras algo con esfuerzo, porque ella también logró las cosas con esfuerzo y tuvo su resultado y tuvo sus estímulos ya cuando estaba en la cumbre de su carrera. Seguramente llegó. Pero yo creo que tienes que tener a alguien que te mantenga los pies en la tierra. No alguien que te esté idolatrando y que te esté aumentando tu ego siempre. Entonces,
pues desconozco la parte de ella, de su familia o no. Pero yo te hablo acá en lo mío, cuando se te despegan los pies en la tierra, quien te aterriza es tu familia. Son las que, hey, ¿a dónde es el globo? O, no sé, te digo, el poder, siempre dicen el poder transforma. Ahorita lo estamos viendo. Pues sí. Ay, caray, pues está. En el ambiente, por ejemplo, ya cuando estás en un juego olímpico, porque pues tú viajas con todo tu equipo o viajan todos aparte, o sea, me refiero a los atletas. Porque hay disciplinas que compiten más tarde en la competencia, ¿no? Sí, en Juegos Olímpicos, a mí me tocó en las 2 ocasiones que estamos de campamento y de ahí te pasas al evento. Okay. Entonces, pues van, cuando fue para Atenas, pues éramos nada más Adolfo y yo. Cuando fue para Beijing estábamos mi compañera Luz Acosta, nuestro entrenador, nuestro equipo multidisciplinario, que éramos pues el médico, el masajista, la psicóloga, el entrenador y yo, y Luz, y ya estábamos en Nanjing, y luego ya de ahí nos pasamos a Beijing. O sea, sí viajamos pues todo el equipo. Cuando son eventos, por ejemplo, cuando es mundiales, cuando son eventos panamericanos, que no son juegos, cuando tú hablas de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos, es el conjunto de todos los deportes y se realiza cada 4 años. Okay. Cuando tú hablas de un campeonato panamericano, un campeonato centroamericano, un campeonato mundial, son eventos que se realizan año con año y son eventos de tu especialidad, de levantamiento de pesas. Y cuando son esos eventos, pues viajas con todo el equipo, varonil y femenil. En varonil se logró plaza olímpica apenas en Londres y fue un muchacho que ya posteriormente igual el presidente de la federación le hizo la vida imposible a Lino Montes. Entonces pues ahorita no anda muy bien que digamos, porque te desgastas mucho en estarte defendiendo algo que no debería de ser. O sea, tú deberías estar enfocado nada más en dar un rendimiento deportivo. Sí, claro. Y ya. Entonces sí, al final, como dices tú, por ejemplo, o sea, como a ti te bloquearon tú podrías ser una entrenadora o tú podrías ser incluso una promotora de ese deporte. Ajá. Sí, y me gusta un montón y me apasiona un montón. Ahora que practico CrossFit, antes de que nacieran mis hijas, yo daba en un gimnasio de CrossFit clases de halterofilia. Pero pues de ahí no pasaba, ¿no? Sí. Y si llegabas a ver, Rosalío, que yo entrenaba a un niño para levantar pesas, o sea, lo bloqueaba y no lo dejaba competir, o le hacía la vida imposible para que ese niño se retirara. Que no eres la primera persona que me comenta ese tipo de situaciones en su deporte. También me comentaban eso, que puede ser estatal o federal, que tienen una muy buena posición federal y aquí en el estado no lo quieren. Y sí, o sea, bloqueos, malas posiciones en competencias, o sea, que no corresponden, o sea, pues básicamente, pues, una persona que es aferrada, o sea, va a buscar salidas. Pero pues cuántos que tienen talento y que a lo mejor no tienen la posibilidad ni la capacidad emocional para lidiar con eso, se quedan ahí. No, y hay veces que ya busca salidas, busca otras, y es mucho el desgaste. Es mucho el desgaste emocional que te provoca eso, y que después las emociones se ven reflejadas en tu salud física. Y luego vemos la fuga de atletas que se van a competir con otros países mejor. Así es. Sí, porque desgraciadamente en otros países valoran más el talento mexicano en todos los sentidos, no nada más en el deportivo. Entonces yo creo que deberíamos empezar por la política, por valorar e impulsar los talentos que tenemos en todos los sentidos. Ay, Dios. Pues según esto nos estamos transformando, ¿no? Pues ahí vamos con el avión, ¿no? Ahí vamos ya. Mira, igual que si te lo sacas en la rifa, igual y lo puedes poner ahí a los atletas, ¿no? Sí, como quiera lo vendo y lo pongo. No, dijo que eran 5 millones, ¿no? ¿O cuánto? Sí. El avión y 5 millones para que lo puedas mantener.
Ah, sí, Entonces, como quiera, voy a comprar tontería, unos 2 que es una 3 estupidez, sí. boletos. Ajá. Para ver si me lo saco. Y como quiera, acá me vuelvo promotora deportiva por fuera. Ajá. Sí, sí, haces tu organización ya particular, ¿no? Privada. Sí. Oye, y por ejemplo, el ambiente en las villas deportivas, en las villas olímpicas. Hay como, porque yo me imagino que pues son todos un promedio de edad, pues de los 25 para abajo, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo se maneja, o sea, los egos, la competencia, o sea, ese tipo ya en un ambiente pues tan competitivo como son los Juegos Olímpicos y con mentes pues que vienen desde la preparatoria hasta, o sea, Es estamos súper hablando padre, que la no verdad son, que es súper padre o el sea, ambiente, o sea. puede ir como al party, al desorden, a todo, y puede ir también a lo que no le hablen, no me cae bien, esto es la competencia, o esto es... No. Ya cuando estás en los Juegos Olímpicos, o sea, sabes cuando ya están terminando, o sea, cuando ya alguien compitió. ¿Ok? Porque aparte a las villas olímpicas no entran, o sea, no pueden entrar nadie que no esté acreditado. Ok. Me refiero a que no entran periodistas, por ejemplo. Ajá. Entonces tú puedes hacer el desmadre que tú quieras hacer y nadie te va a decir nada. Porque aparte, todos los que vamos ahí a unos Juegos Olímpicos, o sea, previo a eso, te privaste Sí. de fiestas, de pisteadera, de sexo, de todo. Ajá. Y entonces imagínate, o sea, te privas de estas cosas, terminas y es lo que quieres, o sea, todo, pero no así, o sea, quieres así. Sí, Entonces, como dices, si no hay periodistas, y luego los que ya compitieron, pues ya, o sea. ya, y entonces, no es que se vayan luego, ¿no? No, hay veces que sí te regresan el mismo día de tu competencia, pero Ok. hay veces que te regresan o al siguiente día o días después, ¿no? Y ahí es donde se arma. Ah, claro, se arman las fiestas, pero fiestononones, con toda la energía, todo lo que da. o No, sea. y luego tienes gente que estás de acuerdo que está físicamente arriba del promedio. Exacto. Entonces traen la condición física para aguantarla. Para lo que sea. Sí, lo que sea. Sí. Como- No, está buenísimo. O incluso hay muchos que se van de fiesta esa noche y al siguiente Así día se van a mismo, competir, o sea, ¿no? No. No, o sea, no puedes no echas a perder Ajá. todo lo que trabajaste. Todos estamos así, o sea, así. Sí, en el comedor, sí. ¡Oh! Yeah. Pues es que hay, o sea, aparte de buffet de comida, Ajá. hay buffet de todo lo demás. O sea, ves altos, bajos, morenos, morenas, latinas, Empiezan latinos. a hacerse ojitos ahí. Asiáticos, lo que te guste, tú quieres. Lo que te guste, porque todos tenemos las mismas necesidades cuando terminas de competir. Y luego todos bonitos en forma. O sea, Todos bonitos físicamente y también a veces Ajá. de cara, pero es lo que menos te importa la cara, ¿no? O sea, y vienes del estrés y venga, Sí, la verdad que es buenísimo el ambiente después de competencia o en la clausura, por ejemplo. No me Ajá. tocó estar ya ni en ninguna clausura, pero me tocaron las inauguraciones. Pero me platican que se pone mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, claro. porque ya estás súper relajado y lo ves tú en la tele cuando están las clausuras y ves, es más, ya ni van en filita de México y Ajá. los directivos, las mujeres y los hombres atrás, no, o sea, ya van todos revueltos y llegas ahí al momento cumbre de la clausura y todo el mundo está revuelto con todo el mundo. Entonces, los ambientes después de competencia son bastante buenos, cualquiera que sea la competencia. Ya está sed de la de José me dio, ándale. ¿Verdad? Claro, Sí. ¿no? Pues después que la clausura, pues sí, imagino que ya todos, como tú dices, o sea, se han privado de comer, de salir, de sus relaciones personales y físicas y lo que sea. Ajá. Entonces ya llega el punto donde ya en la clausura nomás están viendo ahora qué hora se acaba, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ves, por ejemplo, en la Villa Olímpica, o sea, tienes los edificios, un edificio es para México, un edificio es para, no sé, Canadá, un edificio para Estados Unidos, y hay calles, es como una ciudad chiquita.
Entonces tú ves de repente ahí deportistas tirados ya de tan jarras que están. El comedor está casi siempre abierto todo el día y toda la noche. Entonces, si tú sales, por ejemplo, de la inauguración o de un evento o sales ya de tu competencia y vas al comedor, no hombre, ya ves unos que están hasta la madre de borrachos o están risa y risa. O sea, ya tú te empiezas a dar cuenta cuando ya terminó su competencia porque... Y también me imagino que van y comen como... Ay, sí, o sea... Ay, no, yo me acuerdo en Bellita. Y a esa edad, ¿no? No, hombre, no, porque aparte terminas... Y luego hay menú buffet de postres. Lo que tú quieras de postres. Y lo que tú quieras de verdura. Lo que tú quieras de carne. Porque son comedores así grandotototototes. Y ves comida asiática, comida, no sé, española, latina, ves de todo, de verdad que todo. Es más, dentro del comedor siempre hay un McDonald's. Entonces ahí me daba risa porque veías a todos los cubanos formados por las hamburguesas y no piden una hamburguesa, o sea, es muchas y las echas en su mochila y yo creo que seguramente están comi y van por más porque no tienes restricción de alimentación. Sí, dentro de la Villa Olímpica no te ve, o sea, no consigues, o sea, no te van a vender, bueno, no te venden nada, pero no te van a poner ahí en un refri, cerveza no consigues. O alcohol, no consigues. O sea, tú lo metes en tu mochila, en tu maleta y no pasa nada, metes la botellita de agua, ¿no? La vieja confiable. Acá de camuflajeado y lleno de cerveza. No, sí la puedes meter, o sea, ya que terminas en tu maleta de entrenamiento, puedes llevar ahí tu guardadito. Pero igual es que te digo, nadie vamos a echar a perder. Sí. Todo el tiempo que entrenaste y todo lo que te privaste, hacerlo antes a tu competencia, no. Ninguno de los que están en Juegos Olímpicos lo hace. Oye, pues que gacho los que compiten hasta el final, ¿no? Están viendo todo eso. No, gacho cuando te regresan el mismo día que terminas tu competencia. Eso sí está bien gacho. ¿Y eso sucede en general o es nada más México? Sí, no, sí, en general. Okay. O sea, en general todo el mundo. Porque pues tiene costo. Y luego haz de cuenta que salen atletas, entran atletas, salen atletas, entran atletas. Entonces tu habitación ya lo ocupa otro atleta. Tu cama ya es para otro atleta. O sea, es como... Pues sí se da, pero si los vuelos están accesibles, pues. Sí, claro. Pero hay veces que el único vuelo que se consiguió para la delegación que terminó de competir ese día es, tú terminas de competir a las 6 de la tarde, tu vuelo sale a las 10. ¡Ay! Entonces, pues te vas. Aprovechas esas 4 horas y llegas bien pedo al aeropuerto que tiene y vas pisteando. Ya ves que en los vuelos internacionales también te dan. Que te gustó. Pues sí, desquitas el rapidín. Pues sí, no manches. Y modo que los otros no quieran. O sea, te digo que todo el mundo tenemos las mismas necesidades. Entonces también es chido eso, porque aparte son personas sanas. O sea, no son personas... Un deportista olímpico no tiene una enfermedad grave porque no tendría un rendimiento deportivo, pues. Entonces son personas sanas. Que eso no deja de... Tienes que cuidarte, ¿no? Pero me acuerdo mucho de una nota que salió de unos... No sé si de unos Juegos Panamericanos o de unos Juegos Centroamericanos. Fue Centroamericanos en Puerto Rico. Que se habían tapado los baños por condones. O sea, es real. O sea, sí, alguien infiltró la información, ¿no? Pero sí, o sea, sí tienes que cuidarte, pero pues te digo, todo el mundo está con esas necesidades y con ese hambre de fiesta. Sí, claro, sí, sobre todo porque... O sea, digo que si para un adulto es difícil mantener una disciplina, ahora para un adolescente todavía más, o sea, porque el adolescente está más emocionalmente activo, por así decirlo. Pero no, en Juegos Olímpicos de mayores no encuentras adolescentes más que te puedes encontrar. Los deportes de iniciación temprana, que puede ser nado sincronizado, gimnasia,
Bueno, yo estoy contando Clavados. adolescentes tipo, o sea, 18 a los 23, o sea que Sí, todavía... pero casi siempre hay atletas, en su mayoría son de 23 en adelante. Ah, ok. No son tan chiquitos más Ok. que te digo, los deportes de iniciación temprana. Ujú. Quién sabe ahora en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahí sí está todo lo que da la hormona. Sí, ahí sí. Pero acá te digo, está todo lo que da la hormona y la fiesta, pero ya cuando termina. Sí, sí, ya traen una madurez, un enfoque poquito diferente. Sí, sí, por completo, por Sí. completo. Esto es primero, lo demás ya. Sí, porque te esfuerzas tanto y dejas tanto Sí. como para echarlo a perder, no, Ujú. ninguno. Pero ya después ya todo el mundo estaba perdido así. Bueno, no, pues... Sí, es muy divertido también esa parte. No, pues qué padre, qué orgullo, o sea, una chihuahuense haya ido a 2 olimpiadas y se haya traído una medalla, aunque sea extemporánea por circunstancias, pero al final de cuentas, de alguna manera, como dices tú, en el momento se pierden cosas, ¿no? Pero pues es algo que es un logro al final de cuentas y como tú comentas, o sea, de manera personal, pues, pese a todo y no gracias a esto, Ajá. más que nada, o sea, pudiste estar allá y cumplir tu Así sueño. Sí, no. 2 Bien veces. 2 veces, te digo, en una fue así de, ¡ay! Parecía niña boba acá disfrutando todo, y en otra era como el reto de mejorar lo que se había hecho, y sí, bien Sí, que la agradecida. primera fue el deslumbre, ¿no? De ver toda la gente que estaba ahí, que conocías, que venía siguiendo y tenerla enfrente y hasta un punto, pues estar en su misma situación, en su misma condición. Ajá, sí. Entonces yo creo que sí es un shock mental importante. Sí, y más que te digo que era algo que yo había soñado desde siempre, o sea, si Ujú. yo me acuerdo, era desde siempre, desde Ujú. que tenía, que te gusta, 4 o 5 años. Ujú. Desde siempre, si a mí me dices de Juegos Olímpicos, yo me acuerdo que a mi hija, la mayor, cuando estaba en la panza, le leía. Hay un libro que dice 100 historias de Juegos Olímpicos. Ujú. Y le leía su cuento de bebé, de un cuentito de niñas, de princesas, y leía historias olímpicas. Y la verdad que es habilidosa, a ver si le gusta el deporte. A ver, A ya ver, veremos después. ok. ¿Algo más que quieras agregar? No, hombre, no, al contrario, a ti agradecerte el que me ayudes a revivir todos estos momentos. Esta plática ha sido bastante agradable en todos los sentidos. No, gracias a ti por abrirnos la puerta y por expresar y contarnos y llevarnos a esos momentos contigo a revivirlos. Gracias, no, gracias. Nomás digo que siempre busquen sus sueños y ya, eso es lo que te va a ir enseñando el camino de cómo salir adelante en los obstáculos. El sueño ahí en la meta fija, y eso te va a ayudar. Que no dejar que te desvíe todo lo demás. Gracias por Muchas todo. gracias. No, gracias a ti. Y que no se peleen con los federativos, ¿no? ¡Ay! No, que se peleen. O sea, que se peleen, que no se dejen. O sea, no se dejen. No se dejen, siempre luchen, trabajen. Más bien que los federativos se pongan a hacer su trabajo. Sí, claro. Y los políticos también. Esperemos que esa situación cambie. Que al menos Ojalá. que si van a seguir con sus tranzas, que pues no afecten al deportista, ¿no? Ojalá. Que más bien lo cambien la mentalidad, véanlo como el instrumento para hacer sus tonterías. Sus cosas, sí, de verdad que sí. O sea, Sí. tanto como deportistas como entrenadores, porque hay entrenadores también que la pasan bien duro para que su deportista esté ahí. Entonces, pues más bien que cambien los federativos y que realmente busquen, o si tú fuiste víctima de esa circunstancia, que te acuerdes lo que sentías en ese momento. Ok. Muchas gracias, Gracias a ti. Muchas gracias.